Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenas tardes, con mucho entusiasmo nos volvemos a encontrar en este espacio de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 30, que corresponde a las áreas de comunicación y ciencia, tecnología y salud para el segundo grado del ciclo intermedio. Esta sesión lleva por título Conociendo las técnicas ancestrales en el Perú para el cultivo y los cambios producidos por la emergencia sanitaria. Escucha estas recomendaciones antes de empezar nuestra sesión. Ubícate en el lugar donde te sientas más cómodo o en el de costumbre, que te permita escuchar atentamente e invita a tus familiares o a las personas que viven contigo a que te acompañen. No olvides tener a la mano tu cuaderno donde escribirás el nombre de la sesión y la fecha, además de tu portafolio, el cual debe estar en orden y bien cuidado para entregar a tu docente cuando te lo solicite. Hojas bond, regla, colores y lapiceros. En la clase anterior hablamos sobre las diversas festividades y actividades culturales propias del calendario comunal y o regional. Estas se realizan en todo el país y se promueven a partir de ellas diversas actividades productivas. Recuerden qué importantes son dentro de la diversidad cultural que tenemos y cómo generan ingresos en beneficio de nuestras comunidades, regiones y, por qué no decirlo, del país. Bien, les pregunto, ¿han escuchado hablar sobre los andenes, los guaruguarus, en su entorno, en su comunidad o en su ciudad? Piensen, ¿qué entiendes por pastoreo, por la pesca y las actividades productivas? Tomen nota de sus respuestas, no lo olviden. Si vives en la ciudad, ¿de qué manera la emergencia sanitaria por esta pandemia te viene afectando? Ahora, reflexionemos sobre estas frases. Ya no llueve como antes, todo ha cambiado. La tierra no produce igual, el tiempo está loco. No hay empleo, mejor regreso a mi comunidad aunque sea caminando. Estas son algunas de las quejas de muchas personas, pero sobre todo de quienes viven en el área rural y urbanas en pobreza y pobreza extrema. Este sentir refleja sus experiencias de cómo el cambio climático ha impactado en sus vidas, en la reducción o pérdida de sus cultivos, la escasez de agua, el surgimiento de plagas y la vulnerabilidad de sus tierras ante posibles desastres como las inundaciones, los deslizamientos, las heladas y las granizadas. El transporte, la venta de sus productos y, claro, ha generado mayores necesidades y pobreza. Muy bien, piénsalo y coméntalo con las personas que te acompañan en este momento. ¿Cómo enfrentan en tu comunidad o entorno las consecuencias del cambio climático y ahora las emergencias de la pandemia
en las actividades productivas. Conoceremos cómo a través de nuestras generaciones los pueblos en el Perú han venido afrontando los cambios climáticos y los cambios producidos por el estado de emergencia mediante prácticas ancestrales, por ejemplo, para el cultivo, los andenes, los guaruguarus, para el pastoreo, en la pesca, cómo ahora está presente la revaloración de la importancia de las festividades y actividades productivas en la diversidad de nuestro país. Les recordamos a nuestros oyentes que la clase de hoy corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Continuemos. Recuerda tomar nota de los puntos más importantes, las ideas centrales. ¿Qué son técnicas ancestrales? Las técnicas ancestrales se refieren a los conocimientos y prácticas desarrolladas por las comunidades locales a través del tiempo para comprender y manejar sus propios ambientes locales. ¿Qué son técnicas ancestrales agrícolas? Las técnicas ancestrales en la agricultura, el terraceo, el dominio del agua para el riego y la minga son algunas de las técnicas prehispánicas que utilizaban los pueblos en la producción agrícola. Algunos provienen del periodo incásico y otros de la época de la colonia. ¿Cómo era la agricultura en el pasado? La agricultura en el pasado nació con el campesino y se inició la agricultura. En realidad, los primeros campesinos fueron campesinas, pues eran mujeres las que se dedicaban al cultivo de la tierra, mientras que los hombres seguían ocupados en la caza o el pastoreo. ¿Por qué es importante generar sinergia entre ambos tipos de conocimiento y prácticas? Los conocimientos y las prácticas tradicionales y científicos no se excluyen, sino que se complementan. Por eso es que se genera la sinergia. Excelente, interesante reflexionar sobre los saberes originarios de nuestras diversas culturas. ¿Qué te parece escribir nuestros aprendizajes de manera divertida, en historietas, para comunicar a nuestros familiares, amigos o compañeros cómo podemos responder a los retos del cambio climático y la emergencia sanitaria en nuestra región? Es importante realizar lo siguiente. Problematizar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a formular la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático y la emergencia sanitaria en nuestras actividades productivas? Para dar respuesta a la pregunta, tenemos que analizar información. Entonces, escuchamos la siguiente información. El cambio climático, ¿cómo afecta a la agricultura? El cambio climático se define como la variación global del clima de la Tierra. Es debido a causas naturales y también a la acción del hombre, y se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones y nubosidad. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable,
grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a las inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino de profundas consecuencias económicas y sociales. Los países más pobres, que están peor preparados para enfrentar cambios rápidos, serán los que sufrirán las peores consecuencias. Consecuencias del cambio climático en la agricultura. El cambio climático requerirá una nueva visión del almacenamiento de agua a fin de hacer frente a los impactos de precipitaciones mayores y más extremas, mayores variaciones intra e interestacionales y tasas más elevadas de evapotranspiración en todos los tipos de ecosistema. Los fenómenos climáticos extremos, inundaciones y sequías van en aumento y se calcula que su frecuencia y magnitud se incrementan y que probablemente afecten de forma considerable a todas las regiones por lo que respecta a la producción forestal y de alimentos y a la seguridad alimentaria. Existe un riesgo serio de conflictos futuros por tierras habitables y recursos naturales, tales como el agua dulce. El cambio climático está afectando a la distribución de plantas, las especies invasivas, las plagas y los vectores de enfermedad. Y es posible que aumenten la incidencia y la localización geográfica de muchas enfermedades del ser humano, los animales y las plantas. Aquí vemos la agricultura, el cambio climático en tiempo de COVID-19. Desde que el Perú entró en cuarentena a causa de la infección por el COVID-19, el gobierno ha señalado que se aseguraría que los alimentos y productos de primera necesidad lleguen a los hogares. Eso significa que los agricultores y agricultoras siguieron trabajando en el campo y enviando productos a las ciudades en una de las labores esenciales para la supervivencia, aún siendo uno de los sectores menos favorecidos. Es por ello importante destacar el rol de nuestros productores agrícolas, quienes pese a los cambios climáticos y la emergencia sanitaria, gracias a sus conocimientos y prácticas ancestrales, vienen abasteciendo a sus familias y al país de los alimentos necesarios. Ahora que ya escuchamos la información, vamos a responder lo que hemos entendido de la lectura. ¿Qué entendemos por cambio climático? El cambio climático se define como la variación global del clima de la Tierra. Es debido a causas naturales y también a la acción del hombre y se produce a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones, nubosidad. Recuerden escribir sus respuestas, tomar nota de las ideas más importantes de toda esta información que están recibiendo. ¿Cuál es el impacto potencial? El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. En definitiva,
el cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino de profundas consecuencias económicas y sociales. Los países más pobres, que están peor preparados para enfrentar cambios rápidos, serán los que sufrirán las peores consecuencias. ¿Por qué son tan valiosos los conocimientos ancestrales que cada cultura transmite de generación en generación? ¿Conoces de alguna práctica ancestral que aún siga vigente en las actividades productivas en tu región? Frente al impacto del cambio climático, hoy la epidemia sanitaria, ¿cómo estamos afrontando estos cambios? Ahora concluimos que la adaptación de la agricultura al cambio climático debe contemplar los aumentos en las temperaturas, las épocas cortas de cultivo y la escasez de agua, y el triple impacto que estos factores tienen a nivel global, a nivel nacional y sobre todo cada establecimiento agropecuario. Además, esta adaptación en este presente año 2020 debe considerar las medidas sanitarias recomendadas para evitar el contagio masivo de la epidemia, cuidando a nuestras poblaciones vulnerables. Excelente, ya escuchamos, analizamos y organizamos la información. Ahora nos toca tomar decisiones. ¿Qué haremos con la información recibida y organizada? Revisamos nuestros apuntes, sobre todo las ideas principales del tema y todo aquello que hayamos tomado nota en una hoja en blanco o en tu cuaderno o en el portafolio. Del mismo modo, dialogamos con las personas que te acompañan el día de hoy y toma nota de los alcances que te puedan dar. Con la información recibida y el diálogo sostenido, puedes recoger más información para elaborar tus historietas relacionadas a las consecuencias del cambio climático en la región para incentivar la concientización en la población. Genial, ahora sí, vamos a recordar los pasos a seguir para elaborar una historieta. ¿Qué es una historieta? Una historieta se puede definir como un conjunto de texto y elementos gráficos que tiene como objetivo narrar una historia o idea. De forma general, nos encontramos un personaje que suele ser el protagonista. Sobre él gira la historia y el resto de personajes. Ejemplo, hay muchos, por ejemplo, los que aparecen en los diarios cada día. Veamos a continuación algunas características de las historietas. Estas son: las historietas se cuentan en viñetas. Se tratan de rectángulos cerrados colocados de tal forma que se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Las imágenes suelen representar lo que se narra en el texto que aparece en la viñeta. Sigamos. Define el público objetivo para tu historieta. En este caso, será tu comunidad, tu familia, tus compañeros, etc. 2. Define cuántas viñetas o cuadros tendrá tu historieta relacionada a las consecuencias del cambio climático en la región y además
las dificultades presentadas a partir de las medidas de emergencia sanitaria dispuestas por el Estado para detener el avance de la epidemia del COVID-19. 3. Realiza tus dibujos dentro de cada viñeta o cuadro, de acuerdo con tu guión de referencia. 4. Coloca los textos con lo que dicen o piensan tus personajes sobre las consecuencias a los problemas planteados y una escena final donde los personajes presentan soluciones frente a las dificultades, donde la solidaridad colectiva está presente. 5. También puedes usar otros recursos si tu historieta lo requiere. Les recordamos a nuestros oyentes que la clase que se está transmitiendo corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Después de haber recordado qué es una historieta, los pasos a seguir y analizando el contenido del tema que escribimos, vamos a reflexionar sobre el cambio climático, sus consecuencias en la región. ¿Ya tienes tu historieta? Revísala. ¿Revisaste? Bien, verifica que no falte lo siguiente. Las viñetas ¿llevan una secuencia en los recuadros sobre los temas tratados? ¿Las imágenes se relacionan al cambio climático y emergencia sanitaria? Si tiene anécdotas u opiniones, uno de los personajes puede hablar a través de las viñetas. ¿Las frases de los personajes relacionados al tema tienen relación con el tema? Si tiene relación la imagen con el texto, qué importante, ¿verdad? ¿Tiene sentido tu historieta? Bien, si estás conforme con tu trabajo, has logrado elaborar tu historieta. Puedes recrear una nueva historieta sobre las medidas sanitarias recomendadas dentro de tus actividades productivas diversas como cultivo, pastoreo, pesca o en tu ciudad que incentivan la toma de conciencia en la población. Para finalizar nuestra sesión, es necesario que reflexiones oralmente acerca de tu aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que te pareció más importante durante toda la clase, durante toda la sesión? ¿Consideras que es importante para tu vida y tus actividades productivas reflexionar sobre las medidas a tomar frente al cambio climático y la emergencia sanitaria en nuestra región? Muy bien, hemos terminado por hoy. Nos volveremos a encontrar en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. ¿Conoces alguna maestra, maestro u otro profesional que con su trabajo y dedicación haya contribuido o esté contribuyendo a la educación y el desarrollo del Perú? Postúlalo a Palmas Magisteriales 2020.
el máximo reconocimiento que otorga el Estado peruano a profesionales que destacan por dejar un legado en la educación del país. Postula tu candidata o candidato hasta el 14 de agosto ingresando a www.minedu.gov.p/palmas magisteriales. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.